¿La serie Ginny y Georgia se podría considerar parecida a Gilmore Girls? No, para nada. Siguiente pregunta. ¿Es Ginny y Georgia una copia descarada de Gilmore Girls? Sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo es posible que las dos series sean tan parecidas pero tan diferentes al mismo tiempo? Aquí lo descubriremos. Hola a todos, yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Primero lo primero, ¿en qué se parecen las dos series? ¿Por qué dicen que Ginny y Georgia es la versión moderna de Gilmore Girls? Veamos, la serie de Netflix nos cuenta la historia de Ginny y Georgia, un dúo de madre e hija en el que la hija tiene 15 años y la mamá tiene 30, por lo que la tuvo de adolescente. Y justamente las conocemos cuando llegan a una nueva ciudad que tiene vibras de pueblo pequeño a rehacer sus vidas. Además nos muestran todo lo que Georgia es capaz de hacer por el bienestar de sus hijos. ¿Todo esto no les suena como un poco familiar? Ahora sí, entrando más en materia, tenemos que tanto Lorelai Gilmore como Georgia Miller son mujeres hermosas, encantadoras, exitosas que salieron adelante solas y que además fueron madres adolescentes. Y que además las respectivas hijas adolescentes que tienden a actuar con más madurez que ellas mismas. Así que en el papel se parecen mucho las dos protagonistas adultas, pero en la práctica ya se desvían un poco la una de la otra, porque Georgia tiene un pasado mucho más oscuro y tuvo más dificultades durante su infancia y adolescencia. En ese orden de ideas creo que el concepto de la serie y la premisa principal fue directamente copiado, y que le dieron ese toque más oscuro principalmente por dos motivos. El primero, para poder diferenciarse bien de Gilmore Girls y que la gente no la considerara solo como una copia. Y el segundo motivo, para acomodarse más a las tendencias actuales y lo que se ve hoy en día en casi todas las series. Sin embargo, las similitudes no paran ahí y prepárense porque apenas empiezan. Aparte de lo parecidas que son Lorelai y Georgia, tenemos a sus respectivas mitades. Tenemos a Rory Gilmore y a su moderna contraparte Ginny Miller. En mi opinión, las dos chicas son los personajes que menos se parecen, pues más allá de ser las más sensatas en el dúo, de ser inteligentes y de tener madres algo inmaduras, tienen muy pocas cosas en común. Así que creo que las copias más descaradas están en los personajes secundarios y sobre todo en las vidas amorosas de las protagonistas. Empezando por la de Georgia, pues primero tenemos a Joe, que es el dueño de la cafetería local, que obviamente se derrite por Georgia, pero ella no le hace mucho caso que digamos. Y este sí que es una copia exacta de Luke. Por otro lado tenemos al alcalde local llamado Paul, que sí que logra llamar la atención de Georgia y quedarse con él de momento. Y siendo el equivalente al personaje de Max Medina en la vida de Lorelai. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Zion, que es el padre de Ginny y del que Georgia no se puede deshacer tan fácilmente. Pues cada que se encuentran siempre afloran los sentimientos y pasan cositas entre ellos. Y por todo esto es seguro decir que es la copia de Christopher. Aparte, ya les dije que también tiene una moto. Ahora, pasando a los intereses amorosos de las hijas, tenemos que tampoco son muy diferentes. Pues para Ginny también tenemos un perfecto primer novio, así como el que tuvo Rory e incluso mejor. Este primer novio se llama Hunter y es completamente adorable, tiene buenos modales y es leal. Y no es tóxico así como Dean. Sin embargo, una característica que sí comparte con él es que no entiende completamente a Ginny y no hay muy buena química que digamos. Y es esto principalmente lo que le da entrada al chico malo de turno. Y aquí es donde entra en escena Marcus, aunque técnicamente ya había entrado en escena incluso antes que Hunter, pero ustedes ya me entienden la idea. El caso es que mientras Ginny estaba con Hunter en su relación aparentemente perfecta, no puede evitar sentir cosas por Marcus, el chico problemático del pueblo. Adivinen a quiénes se parecen. Aunque aquí, en mi humilde opinión, cabe resaltar que el chico bueno es más bueno y el chico malo es más malo. Pues Hunter, como ya lo dije antes, no me parece tan tóxico ni controlador como si lo era Dean con Rory. Y en el caso de Marcus, pues definitivamente no era una mala persona de forma intencional, al igual que Jess, pero sí era bastante más problemático y le llevaba más problemas a Ginny, que de por sí ya era algo inestable. También tenemos más similitudes entre personajes secundarios, como el caso de Maxine, que es la mejor amiga de Ginny en su nueva escuela, aunque también la podríamos considerar como una amienemiga, que juega un papel bastante parecido al de Paris Geller.
Y aunque Max es mucho más simpática que Paris, no deja de ser alguien despiadada cuando se lo propone. Y en resumen, para cerrar la parte de las similitudes, creo que Netflix fue muy inteligente al usar esta comparación entre las dos series como una estrategia promocional, pues ellos sabían que si lo vendían así, la mayoría de fans de Gilmore Girls iban a querer ver esta nueva serie y que les iban a inflar sus números, así de sencillo. Pero bueno, ahora que terminamos de hablar de todas las similitudes que existen entre ambas series, creo que es hora de hablar sobre las diferencias irreconciliables. Pues yo creo que el parecido se queda solamente en lo que ya mencioné y que a partir de ahí las tramas se tornan muy diferentes y ya es casi que imposible compararlas. Porque a grandes rasgos tenemos que la trama de Ginny y Georgia se torna a veces muy oscura. Tenemos también que este drama adolescente de escuela con Ginny como protagonista es una parte muy importante de la serie y además que la relación de madre e hija es mucho peor aquí que en Gilmore Girls. Y es aquí que se empiezan ya a alejar completamente porque Gilmore Girls es una serie bien conocida por ser reconfortante, divertida y hogareña. Mientras que por su parte Ginny y Georgia trata problemáticas que eran impensables de ver en una serie de los 2000, como son la depresión, las autolesiones y los trastornos alimenticios. Y continuando en esta misma línea que tiene Ginny y Georgia y que no tienen Gilmore Girls, tenemos que hablar de Georgia, pues ella no tiene padres adinerados como si los tuvo Lorelai y por el contrario tuvo que enfrentar situaciones mucho más pesadas que Lorelai simplemente sintiéndose incomprendida. Empezando porque la madre de Georgia era una adicta a las drogas y dejaba que su padrastro abusara de ella. Y por haber crecido en ese ambiente tan hostil y en esa situación tan complicada, es que la misma Georgia después adopta actitudes extremas, llegando incluso a matar para proteger a sus hijos, cosa que Lorelai jamás haría, que nosotros sepamos. Otra diferencia clave que encontramos entre las dos series es la relación entre madre e hija. Pues en el caso de Lorelai y Rory, a pesar de que siempre tienen sus dificultades de vez en cuando, en general tienen una relación bastante buena, son muy unidas, hacen casi todo juntas y se cuentan casi todo. Pero en el caso de Ginny y Georgia su relación es demasiado distinta. Pues por parte de Ginny tenemos que siempre tiene algo contra su madre, siempre tiene alguna razón para estar enojada con ella y siempre la está culpando por los problemas que ella pueda tener. Y aunque esa es una característica que les molesta a muchos y por la que Ginny se les hace insoportable, déjenme decirles que en mi concepto ella tiene razón. Y por el lado de Georgia tenemos que ella sí intenta tener una relación con su hija similar a la de Lorelai y Rory, pero por un lado Ginny no lo permite por lo que ya acabé de decir, y por el otro lado ella misma se sabotea mintiéndole y ocultándole cosas de forma algo descarada. Y está bien, entiendo un poco las razones para ocultarle cosas a sus hijos y es que ella piensa que así los está protegiendo, pero en resumidas cuentas eso solo la lleva a tener más problemas con Ginny y que ella cada vez confíe menos en su mamá. Y ahora si nos vamos al asunto de Ginny, yo creo que el hecho de que ella se haga popular en la escuela la aleja completamente de la esencia de Rory, porque inicialmente tenían características un poco más parecidas, pero ese fue un punto de inflexión que la llevó a problemáticas mucho más crudas que las que atravesó Rory en toda la serie. Y aquí déjenme decirles que las dos chicas me parecen bastante realistas cada una a su manera, porque lo crean o no, esas cosas pasan. Es tan realista ver una chica buena que no se mete en problemas y que dedica todo su tiempo a estudiar, como una chica que es popular en la escuela, que tiene una vida social más amplia, que siente más presiones para encajar. Créanme que las dos son completamente realistas y que dependen mucho de la personalidad y el estilo de vida de cada quien. Y siguiendo esta misma línea de ideas, tenemos que Ginny y Georgia no temen mostrar esas problemáticas de forma cruda y realista, temas que son muy relevantes para los adolescentes, incluyendo el tema del racismo que jamás se atrevieron a tocar en Gilmore Girls. Y esta problemática es uno de los ejes centrales de Ginny y Georgia, pues Ginny menciona en una ocasión que es demasiado blanca para los negros y es muy negra para los blancos, ilustrando a la perfección su sufrimiento, ese sentimiento de no encajar en ninguna parte, y lo más importante, demostrando que la serie no le tiene miedo a tocar esos temas que pueden resultar polémicos pero que son necesarios. Y bueno, tenemos ya muchas semejanzas, muchas diferencias y mucho de todo, pero entonces ¿cuál es la conclusión? Veamos. Yo creo que claramente sí trataron de copiar muchas cosas, sobre todo en el punto de partida,
y además de hacerle publicidad como la nueva Gilmore Girls para que la gente la viera, y esto como publicidad gratuita y bastante efectiva, déjenme decirles, pero que definitivamente la esencia es muy diferente y que ambas series toman caminos opuestos. Y parece como si el creador o creadora de Ginny y Georgia hubiera tomado estas tramas de Gilmore Girls junto con los personajes y hubiera querido hacer todo más realista, opuesto a esa esencia perfecta y fantasiosa por la que se caracteriza Gilmore Girls. Obviamente Ginny y Georgia usó esta serie como base para crear algo más moderno y oscuro, porque esas son las series que venden hoy en día. Y en definitiva, déjenme decirles que si les gusta Gilmore Girls por ser una serie sana, familiar, que los hace sentir bien, como una zona de confort o un lugar seguro, y buscan una serie parecida, ni se les ocurra ver Ginny y Georgia, porque eso no es lo que van a encontrar aquí. Pues Ginny y Georgia es una serie a la que se le ha criticado mucho la supuesta exageración en las escenas de sexo o en el consumo de alcohol y drogas, pero como ya les dije anteriormente, son cosas que suceden actualmente en los adolescentes, y otra cosa es que los espectadores vivan en una burbuja de inocencia adulta y no quieran ver las cosas como son. Y creo que las críticas que se le hacen a Ginny y Georgia en estos aspectos vienen principalmente de fans de Gilmore Girls que estaban acostumbrados a otro tipo de serie más sana. Y por eso les digo que si ese es su tipo de serie, definitivamente deberían saltarse Ginny y Georgia. Pero por el contrario, si encuentran que Gilmore Girls es una serie bastante fantasiosa y muy light para su gusto, seguramente disfrutarán de las temáticas oscuras y algo retorcidas de Ginny y Georgia. De hecho, a mí personalmente me gustó mucho, obviamente no al nivel de Gilmore Girls, pero sí me mantuvo enganchada, y creo que la clave de esto es verlo como una serie completamente distinta y tener presente las temáticas que trata. Y si eres fan de Gilmore Girls, seguramente te interesará saber cuál es el mejor novio de Rory Gilmore, video que está en pantalla. No olvides suscribirte para más contenido sobre tus series y películas favoritas, darle like si te gustó y compartirlo con tus amigos.